Buenos días. En primer lugar, agradecer de parte de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos la invitación a esta importante e interesante jornada. Y para no demorar mucho, primero quería mostrar este gráfico donde muestra cómo es la precipitación promedio mensual para lo que es Entre Ríos y la evapotranspiración promedio también para Entre Ríos. Y tenemos un sector donde tenemos básicamente una recarga del perfil entre febrero y junio. Un sector donde el balance es prácticamente similar entre la entrada y la salida de agua, pero sí tenemos un trimestre muy importante que va de noviembre a diciembre, donde normalmente falta el agua. El Niño se monitorea básicamente, y hay tres indicadores importantes, como es la anomalía en la temperatura del Pacífico ecuatorial, el cambio de temperatura del Pacífico en profundidad y la anomalía de los vientos, que se toma básicamente midiendo la presión atmosférica entre Darwin en Australia y Tahití. Lo que les muestro aquí es la anomalía de la temperatura, por ejemplo el año pasado para lo que es el trimestre julio-agosto, que estaba en valores negativos, menos 0,8, y actualmente, y ya debe estar publicada quizás el último valor, pero ya estamos en un valor opuesto de 0,8. ¿Cómo fue la temperatura el año pasado en ese sector? Fíjense, la anomalía mostraba temperaturas por debajo de lo normal, del orden de entre menos 0,5 y 1 grado centígrado. Actualmente, la última publicación de la NOAA de julio ya da la advertencia del Niño y fíjense cómo está hoy la temperatura. Ya estamos prácticamente, como mostraba, cerca del grado de anomalía de temperaturas por encima de lo normal. Y este gráfico de acá muestra lo que yo les decía, la anomalía en la dirección de los vientos, tomada en base a la presión. Actualmente hay más presión en Darwin que en Tahití, por eso está tomando valores negativos, y esto es un indicativo de que normalmente los vientos alisios que circulan de este a oeste están tomando una dirección contraria, y por lo tanto toda esa agua de masa caliente en el Pacífico ecuatorial que estábamos transpirando se está acercando al continente americano, y eso permite, con esta dirección de los vientos, que en el futuro ingrese a la región y obviamente genere mayores lluvias. Y los australianos también muestran en su página cómo están dando los modelos de un evento El Niño. Bueno, ahora, ¿qué pasa con un niño? Estos son datos climáticos de promedios de 40 años para Sudamérica. Cuando hay un niño, la anomalía en la precipitación es mayor, desde el centro sur de Brasil hasta prácticamente el centro norte de Buenos Aires, y fíjense dónde estamos nosotros, prácticamente es el epicentro, o sea, lo que es Entre Ríos, Concordia, es donde más se concentra esa anomalía de lluvia. En cambio, cuando hay una niña, ocurre lo contrario. En la misma región, centro-sur de Brasil, a centro-norte de Buenos Aires, las precipitaciones son por debajo de lo normal, y también nosotros estamos situados en el epicentro, o sea, es mucho más seco que lo normal. También, si miramos, por ejemplo, el índice de Palmer, que habla de la sequía, el índice en un año niño se vuelve más húmedo que lo normal, en cambio, en un año niño se vuelve mucho más seca que lo normal. También lo podemos chequear esto con lo que son los índices verdes. Para que tengan una idea, publicado por Auraban, entre 0,33 y 0,66, una planta medianamente sana, valores un poco por debajo, ya estamos hablando de enfermo, y ya esto es rastrojo, vegetación muerta, y superando ya el valor de 0,66, ese umbral, estamos hablando de una planta muy sana, turgente, con buena disponibilidad hídrica. Fíjense cómo es la anomalía del índice verde para Sudamérica, tomado con MODIS, promedio de 20 años, el año niño del 2009-2010, entre noviembre y marzo, el valor fue de 0,66 en toda esta región, tomando el valor de Entre Ríos específicamente, nos habla de una vegetación muy sana. En cambio, en la última niña, el valor estaba en 0,50, es decir, había una gran afectación en lo que es la vegetación manifestada por el índice verde. Y aquí les muestro en los niños en general, los valores de los últimos años son valores altos, habla de un buen comportamiento de la vegetación, la niña que disminuye mucho, y el promedio estamos hablando de una vegetación normalmente sana. Otro factor, bueno, esto es la precipitación. Cuando hay
una niña. En los últimos 73 años hubo 25 eventos la niña y en el 72% de los casos la lluvia fue por debajo de lo normal y se ubicó en 520 milímetros. Este es un caso para Concordia, pero se puede aplicar indistintamente al comportamiento que puede sufrir cualquier localidad de Entre Ríos. En cambio, cuando hubo un niño, que también hubo 25 niños en ese periodo, en el 84% de los casos hubo lluvia por encima del promedio y se ubicó en 720 milímetros. Esta probabilidad del 50% nos está dando aproximadamente que la precipitación acumulada de noviembre a marzo en Entre Ríos se sitúa alrededor de los 630 milímetros, 650. Y vemos los puntos rojos, que son los años niños, como en general se ubican muy desplazados hacia valores por encima de esta media y en contraposición los puntos azules, valores por debajo de la precipitación media. Y los puntos sin color son los años neutros. Tomando la anomalía de la temperatura del Pacífico mes a mes y con esta serie histórica, elaboré esto donde muestro cómo ha sido la lluvia en cada mes, donde el Pacífico ha estado caliente con la presencia de un niño, cuando ha estado frío con la presencia de una niña, y comparándolo con el promedio histórico. Lo interesante es ver en el niño cómo entre noviembre, diciembre y enero, la brecha, la diferencia, la amplitud en precipitación con respecto al valor medio o la niña es muy grande. Mientras que ya llegando a febrero, marzo tienden a equilibrarse y después ya entrando en abril y en el resto de los meses en general se comportan con precipitaciones muy cercanas a lo normal. Otro dato interesante es qué pasa con las temperaturas máximas. En un periodo un poco más corto, de creo que 20 y pico de años, no, 40 años, hubo 16 eventos, niña, en el 69% de los casos el promedio de la temperatura máxima entre noviembre y marzo fue de 29,3 grados centígrados. En cambio, con el niño hubo 3 eventos en ese periodo, en el 77% de los casos las temperaturas fueron más bajas, 28,4. Fíjense nuevamente la probabilidad del 50%, probabilidad acumulada, indica que prácticamente aquí estaría el valor promedio de temperatura máxima en la región y como en este caso los valores rojos tienden a ubicarse por debajo de la media y los azules muy claramente por encima de ese valor. Aquí lo grafico nuevamente y vemos cómo en los años niños, noviembre, diciembre, enero, la temperatura, el promedio de la temperatura máxima se ubica por debajo de lo que es una niña, por debajo de lo que es el promedio. Y fíjense cómo en cambio en el resto de los meses, ya de abril a octubre, prácticamente no hay diferencia en esos valores. Y bueno, ¿qué cultivo se beneficia básicamente con este escenario? El maíz. El maíz que tiene el periodo crítico, el maíz de primera, fundamentalmente, que ubica en el mes de diciembre en general su periodo crítico, bueno, cuenta con mayor disponibilidad de agua en año y niño, menores estrés térmico por las marcas, y estos son los valores históricos que tiene el CIBER. Fíjense, para un periodo más corto, de noviembre a marzo, la precipitación promedio acumulada de 730 milímetros versus la niña de 427. Y el neutro, que prácticamente se asemeja a lo que es el comportamiento de la precipitación normal, de 734 milímetros. El promedio general del maíz, tomando lo que es maíz de primera y segunda para un año niño, se ubica casi en 7.000 kilos, mientras que en la niña estamos hablando de 4.300, 4.400 kilogramos por hectárea, una brecha de más de 2.000 kilos. Y el neutro, que podría tomarlo como un valor prácticamente de un año promedio normal, está en torno a los 6.000. El maíz de primera marca una brecha mucho más amplia con respecto a la niña. En primera estamos hablando casi de 7.400 kilogramos por hectárea, tomando los últimos eventos, y la niña cae a 4.400. Y en el tardío también hay una brecha entre lo que es niño y niña, que es menor, ya de 200 kilos, y prácticamente un poco
más alta en lo que ha sido los años neutros. Lo que ha pasado con los tardíos en los últimos años es que ha habido, sobre todo en la campaña pasada, muy afectado por una lluvia que no fue lo suficientemente normal en lo que fue febrero para el planteo de un año de un maíz tardío. Y en lo que es sorgo, no hay tanta diferencia o no se observan entre lo que es niño y neutro, sí una diferencia en los rendimientos de lo que es los años niña. Niño estamos hablando de 4.400 kilogramos por hectárea, el neutro de 4.500, la niña de 3.700 y el promedio general para el sorgo es de unos 4.100, 4.200 kilogramos por hectárea. Y la última campaña, que saldría mañana el informe de producción, estaría situándolo en alrededor de 2.500 kilogramos por hectárea. Bueno, para cumplir con el horario, muchas gracias.